Bueno, en la sección pasada estuvimos hablando acerca del análisis del texto usando otras ayudas, ¿verdad? Ya prácticamente creo que hemos explicado abundantemente este punto de las ayudas, ¿verdad? Pero hay otra parte, y dentro de las ayudas también hablamos un poco acerca del lenguaje cuando estamos interpretando el texto como algo que es importante tomar en cuenta como factor importante en la interpretación de un texto. Pero también las circunstancias habíamos hablado. Y ahora, otra de las cosas que es importante también cuando estamos buscando la verdad del texto para ese tiempo, es importante mirar la parte teológica, pues la aplicación teológica de lo que del texto, pero también es importante conocerlo dentro del contexto general que nos habla la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a lo teológico, este es un factor que puede tener una incidencia muy importante dentro del proceso que tenemos de interpretar el texto. La parte principal, la pregunta principal que nos haríamos y que nos debemos de hacer, sobre todo en este punto, ¿verdad?, es ¿qué piensa Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios en este texto? Entonces hay que tratar de comenzar, ¿verdad?, un estudio porque de lo que es de lo que sería el pensamiento de Dios acerca de este texto en cuestión que estoy tratando de ver, ¿no? Hay que buscar el verdadero significado del pasaje, pero hay que tratar de extraer de ese pasaje la verdad teológica, es decir, lo que Dios piensa o lo que Dios quiere comunicarnos a través de ese pasaje. Entonces, esto es importante. Algunas veces, yo les voy a decir, algunas veces se ve muy claro, pero otras veces es... por ejemplo, algunas veces se ve tan claro como cuando leemos Juan 3:16, que es un versículo que, pues, inclusive, cuando apenas estamos estudiando las Escrituras, nos los muestran, y es un texto bastante fácil, pues, bastante claro para entender. Pero hay otros textos, ¿verdad? No siempre es así, porque hay otros textos que a veces no son tan claros. Entonces, hay algunas veces que necesitamos pensar y de buscar lo que el resto de las Escrituras, de la Biblia, nos dice acerca de ese determinado punto. Entonces, de manera pues que el factor teología es muy importante, ¿verdad? Tratar de buscar, en este caso, el pensamiento de Dios acerca de ese punto, aun cuando muchas veces nos lleve a buscar el pensamiento de Dios como quien dice, a lo largo del contexto general de la Biblia. Entonces, pero esto nos ayudará ¿a qué? A lo que queremos, ¿verdad? Nos ayudará a establecer la idea de interpretar el texto correctamente. Bueno, nunca, ¿verdad?, debemos de interpretar un texto que no se ajuste realmente a la teología del resto de la Biblia. Nunca, en otras palabras, nunca, vamos a ponerlo en lenguaje nuestro, ¿verdad?, nunca debemos de forzar un texto a decir algo que no dice, porque esto sería el peor error que podríamos cometer. Entonces, la idea sería ¿qué? La idea sería de que este texto verdaderamente encaje con propósito de Dios a lo largo de las Escrituras. O sea, que no contradiga pues lo que Dios viene diciendo. Y yo sé que esto no se lleva o no se aprende de un día para otro. Pero ¿saben qué? Eso se aprende ¿con qué? Con constancia, con dedicación en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, este es nuestro texto, ¿verdad?, de donde van a salir nuestros sermones y donde van a salir ¿qué? Nuestros estudios. Por lo tanto, debe ser un texto o debe ser el texto estudiado por nosotros, no solamente para un fin particular o específico, sino para conocer la voluntad de Dios a lo largo, desde el Antiguo Testamento hasta ¿dónde? Hasta el Nuevo Testamento, y conocer cómo el propósito de Dios se viene dando durante toda la vida del hombre. Entonces, es importante eso. Ahora, no solamente es importante buscar la verdad del texto, buscar el pensamiento de Dios, lo que Dios dice acerca, o lo que Dios nos quiere comunicar, el mensaje que Él nos quiere comunicar a través de ese texto, pero también es importante, ¿verdad?, como dice aquí, busque la verdad de ese texto para nosotros hoy en día. Porque
Si bien es cierto, podemos buscar lo que el pensamiento de Dios, lo que el escritor trató de decir en ese punto particularmente. ¿Sí me siguen? Pueden buscar, en el punto número 6, pueden buscar lo que el pensamiento de Dios o el mensaje que Dios trata de comunicar a través de ese texto, ¿verdad? Y muchas veces se involucrarán con esa verdad, con la verdad que tiene ese texto para ese tiempo, para el momento en que se dijo, para el momento en que se estaba llevando a cabo. Pero también es importante saber de que una vez conocida esa verdad, es decir, una vez que nosotros sabemos lo que Dios quiere decir en ese texto, en el momento en que se dijo, en el tiempo en que se dijo, es importante ahora saber traerlo de ese tiempo a nuestro tiempo, para lo cual vamos a necesitar ¿qué? De algo que se llama aplicación. Aplicación. ¿De qué me sirve, por ejemplo, hacer algo realmente, algo, o decir algo de todo lo que ha pasado o de lo que pasó en ese determinado tiempo, por ejemplo, en los tiempos de Jesús? Y de repente cuando doy la lección o doy el sermón, no tengo ninguna aplicación de eso a nuestras vidas hoy en día. ¿Para qué nos serviría? Bueno, nos serviría de historia y todo lo demás, pero nos serviría para que eso pueda ser o realizar un cambio en nuestras vidas, nos serviría de ayuda a nuestras vidas, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestro contexto. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, a veces me pregunto, cuando hago un estudio, cuando hago un sermón, cuando estoy frente al estudio del sermón, me pienso, ¿esto tendrá algún significado para la vecina mía, de la que vive al frente de mi casa? El señor que va pasando por la calle, ¿esto que yo voy a decir tendrá algún significado para él? ¿Le ayudará a él en algo a la vida que está llevando en nuestros tiempos ahora mismo? ¿Tendrá algo que decir esto algo de ayuda, esto que estoy diciendo? ¿Tendrá algo de ayuda para este hombre o esta mujer que tiene problemas con sus hijos o problemas con su esposa o su esposo? ¿Tendrá algo que ver con ellos? ¿Tendrá algo de ayuda? ¿Habrá algo de ayuda para ellos con esto que voy a decir, con este sermón que estoy preparando, con este estudio que estoy preparando? Entonces, es importante que nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? Es importante que pensemos, ¿verdad?, que lo que nosotros estamos anunciando, sí es el Evangelio, sí es, como decimos mucho, ¿verdad?, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero ¿de qué manera eso aplica y ayuda a la vida de cada uno de los seres humanos ahorita, en nuestro tiempo? Pues esa es una pregunta que necesariamente tenemos que hacer. Ahora, no solamente eso, ¿verdad?, pero también la enseñanza del pasaje mismo, ¿verdad?, ayuda en todos los tiempos, pero hay que buscar también, muchas veces hay que tomar mucha atención acerca de las costumbres y la cultura de nuestro tiempo. Yo sé que muchos de ustedes van a estar un poco, se van a sonreír con esto, ¿verdad?, pero en realidad es así. Hay personas que a veces tratan de traer un texto, por ejemplo, o algo que ocurrió en las costumbres en el tiempo de los judíos, por ejemplo, y tratan de traer un texto de allá y forzar todo lo que hay allí, todo y cómo está, ¿verdad?, forzarlo. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos la misma práctica. Hay algunas cosas que son costumbres, ¿verdad?, que fueron costumbres de ¿quiénes? Fueron costumbres judías. La pregunta es, ¿eso aplica a nosotros o no aplica? Entonces muchas personas hacen una mala aplicación trayendo esas costumbres, ¿verdad?, que fueron para ellos en su entonces, y la traen hoy en día y tratan de que nosotros aplicarla pues a la vida de nosotros en estos momentos. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que son costumbres, que forman parte de la cultura, ciertamente. Bueno, y hay otro punto importante que me gustaría también ver, además de esto, del significado práctico del texto, ¿verdad?, cómo es la aplicación, cómo es buscar la verdad de ese texto para nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque si bien es cierto,
esta verdad o esto que les estoy diciendo ahorita es muy importante para que nosotros podamos determinar la verdad para predicar de ese texto. Porque ella viene ¿de dónde? Viene de este punto de cómo nosotros podemos extraer la verdad de ese texto y aplicarla a nuestros tiempos. Entonces, esto puede ayudar mucho a nosotros a abrirnos más luz en cuanto a lo que es la interpretación de este texto y la aplicación que va a tener en la vida de nuestros oyentes. Aunque todos sabemos, ¿verdad?, que a pesar de todas las cosas, la verdad de ese texto sigue siendo la misma. Ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo dice, Él es el mismo que ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios. Bueno, también hay un último factor, ¿verdad?, que es muy importante y es el factor espiritual. El factor espiritual. El paso número 8 nos habla de este factor espiritual, porque dice, busque la última palabra sobre el texto. ¿Qué queremos decir con esto? Busque la última palabra sobre el texto. Yo creo que esto significa que de alguna manera, ¿verdad?, nosotros necesitamos entregarnos ¿a qué? Necesitamos entregarnos a la oración. La oración no debe ser algo ocasional, debe ser constante en la vida del cristiano. Imagínense usted, debe ser algo constante en la vida del cristiano. Mucho más debe ser en la vida de aquellos que, como nosotros, deseamos proclamar la palabra de Dios, bien sea a través de un sermón o un estudio. Entonces, para nosotros debe ser ¿qué? Debe ser algo primordial, algo que sea constante en nuestra vida. Cada día que nos levantamos, cada día que estamos pensando en el sermón o estamos pensando en el estudio que estamos elaborando, debe ser un momento ¿para qué? Para inclinarnos a Dios, para orar, para que Dios sea ¿qué? El encargado de darnos o decirnos la última palabra sobre ese texto. Porque al fin y al cabo, ¿quién fue el que inspiró ese texto? ¿No es el mismo Dios? A quien debemos de buscar y de aferrarnos con fuerza, ¿verdad?, para que nos abra nuestro entendimiento y nos pueda hacer ver la interpretación verdadera de ese texto. Yo creo que necesitamos buscar ayuda en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo creo que Él ha inspirado las Escrituras. Yo creo que Él ha inspirado a estos hombres a decir estas grandes verdades, ¿verdad?, durante todos los tiempos. Y yo creo que igualmente nosotros, a través de la oración y de pedirle también a Dios mediante el Espíritu Santo que nos ayude ¿para qué? Para entender mejor sus verdades. Y otra cosa, a pesar de todo esto, ¿verdad?, una cosa sí es muy importante, y es que no debemos cerrarnos ¿a qué? No debemos cerrarnos a una opinión específica sobre el texto. Hay personas que una vez que ya tienen un material casi hecho, ¿verdad?, se aferran al material y dicen, no, ya no hay tiempo para meter más nada o para cambiar algo. Seamos flexibles, en otras palabras. Seamos flexibles para mirar. ¿Saben qué? Aunque no es un buen hábito, ¿verdad? No lo puedo recomendar como un buen hábito, pero a veces, antes inclusive, con mi sermón ya preparado, han venido pensamientos a mí cuando he estado manejando hacia el lugar o el local donde la iglesia se reúne. Y han venido pensamientos muy buenos. Pero ¿saben qué? Le digo que no lo recomiendo porque esto puede, si no eres una persona que ya tiene tiempo, ¿verdad?, dando sermones y estudios, esto te puede confundir o no te puede ayudar mucho al texto, a lo que vas a predicar sobre ese texto. Entonces, pero algunas veces, hasta el último momento, a uno siempre le vienen pensamientos que pueden ayudar un poco más a lo que voy a decir, a lo que voy a predicar o a lo que voy a enseñar. Entonces, hay que ser un poquito flexibles, pero entendiendo como flexible, ¿verdad?, el hecho de que nosotros sí, no nos cerremos a una idea,
sino que estemos abiertos ¿para qué? Para escuchar más sobre este texto, o sobre este sermón que estoy preparando, o sobre este estudio, ¿verdad? En general, cuando estoy haciendo esta labor. Permita que Dios le ayude. Permita que Dios traiga pensamientos a su mente que pueden ayudarle a qué? Que le pueden ayudar a usted a comunicar mejor ese mensaje que tiene y que lo va a dar a su audiencia. Permita también que sea la misma palabra, el mismo Espíritu de Dios que trabaje en su mente. Yo sé que estamos hablando de una serie de pasos, ¿verdad? Yo sé que estamos hablando de algunas cosas que podemos utilizar como herramientas técnicas, ¿verdad? Para poder ¿qué? Para poder interpretar un texto, para poder acomodarlo con la idea que tenemos para el sermón o para el estudio. Pero ¿saben qué? A pesar de todas estas técnicas, de todos estos pasos, por encima de todo esto está ¿quién? Está nuestro Dios. Por encima de todo esto estamos ¿qué? Abiertos a que Él nos enseñe siempre, a que Él nos traiga más entendimiento, más claridad en las cosas que estamos estudiando. Bueno, y mi última recomendación en este paso número 8 es que siga pensando en el pasaje bíblico. Siga pensando en el pasaje bíblico. Yo creo que uno debe estar dispuesto a escribir lo que piensa y a seguir madurando, ¿verdad? Y madurando mentalmente el pasaje bíblico escogido. Yo sé que muchos de ustedes están o se les ha dicho que en este curso necesitan hacer algo escrito acerca del sermón o el estudio que ustedes tienen preparados para dar. Pero yo les voy a decir algo. Es importante que ustedes también que sigan madurando ese sermón en sus mentes y en su corazón. Es importante que ustedes continúen y sigan pensando de él. Y les voy a decir algo que es algo que ocurre y que no solamente me ha ocurrido a mí, sino le ocurre a